John Silence Radio presenta. En la voz de John Silence, con música de Joe Wolf y Ari Racing. Me encuentro al pie de la Sierra de Guadalupe, en una vasta y antigua casa que he llegado a conocer tan bien como mis propios pensamientos. Esta casa, nuestro hogar desde que me uní en matrimonio con Marta, mi amada esposa, ahora encinta, parece albergar no solo los ecos de los días pasados, sino también los secretos y susurros de aquellos que todavía no se han revelado en el tiempo. Vivimos relativamente cerca del paradero de Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México, en un rincón del mundo donde la urbe y lo arcano convergen en una danza perpetua. La casa es un vasto edificio de piedra gris, levantado en un tiempo indeterminado por manos que hace mucho dejaron de existir. Sus muros, aunque imponentes, están cubiertos de musgo y enredaderas que han tejido su historia a lo largo de generaciones. Un pasillo extenso y sombrío conduce a una sala cuyas ventanas observan el mundo exterior con ojos de vidrio emplomado. A menudo, la casa cruje y susurra, como si estuviera en diálogo con el viento que sopla desde la sierra. Durante la noche, uno podría imaginar que este lugar es una criatura viva, que respira lenta y pausadamente mientras guarda en sus entrañas los secretos del tiempo. El jardín tiene enormes jacarandas y muchas plantas con flores, lo que lo hace en un lugar frondoso y hermoso. Mi fascinación por lo oculto y lo inexplicable se ha visto alimentada por este entorno que invita a la reflexión y al ensueño. He dedicado muchas noches a deambular por los corredores de la casa, escuchando sus murmullos, tratando de entender el mensaje que se esconde en sus sombras. Y fue durante una de estas exploraciones nocturnas cuando ocurrió el incidente que todavía hasta hoy me mantiene obsesionado. Era una noche sin luna en la que la negrura del cielo se asemejaba a una tela impenetrable. Las estrellas, sin embargo, brillaban con un fervor inusitado como pequeños faros en un océano de oscuridad. Mientras contemplaba aquel espectáculo celeste desde la terraza, mi mirada fue atraída por unas luces que comenzaban a bailar sobre el horizonte, justo donde la sierra se alzaba con su manto de misterio y de verdor. Al principio pensé que se trataba de simples destellos atmosféricos, quizá rayos de alguna lluvia inusitada, quizá reflejos de alguna luminaria lejana, pero a medida que las observaba, me di cuenta de que estas luces tenían una cualidad distinta. Eran pequeñas esferas de fuego que flotaban y se movían con una agilidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Cambiaban de color del rojo al azul y al verde, y su danza, si es que puede llamarse así, era hipnótica y perturbadora al mismo tiempo. Las luces, cual espíritus errantes, se desplazaban de un lado a otro, trazando arcos en el cielo que ningún hombre podía replicar. En aquel momento sentí que asistía a una manifestación de algo más allá de lo humano, como si el universo mismo hubiera decidido mostrarme una de sus facetas más ocultas y enigmáticas.
y al regresar al interior de la casa, mi mente era un torbellino de pensamientos y preguntas. Me encontré con la madre de Marta, una mujer de rostro sereno, pero con ojos que brillaban con la intensidad de aquellos que han visto demasiado y guardan secretos inconfesables. Y le hablé de las luces, de mi desconcierto y de la necesidad de comprender lo que había presenciado. La reacción de mi suegra fue inesperada. Sonrió con un matiz de sabiduría ancestral y me invitó a sentarme junto a la chimenea, donde el fuego crepitaba con una calidez reconfortante. Fue allí donde, con una voz cargada de leyendas y antiguos presagios, me explicó lo que las luces significaban. Esas luces que viste, me dijo, no son sino las señales de las brujas que habitan estas tierras. En estas montañas, desde tiempos inmemoriales, se ha dicho que las brujas vagan en la noche, libres de las cadenas de este mundo. Son guardianas de secretos oscuros y su presencia es tanto una bendición como una maldición. Mi suegra prosiguió con un relato que parecía extraído de los confines de la mitología. Habló de cómo las brujas, seres de saber prohibido, se reunían en la sierra para ejecutar sus rituales. Las luces que yo había visto eran su manifestación. Ellas eran volando en fuego, en actividad que escapaba al entendimiento de los mortales. Cuando nazca tu hijo, deberás protegerlo, añadió con un tono que destilaba una grave solemnidad. Las brujas tienen predilección por las almas jóvenes, aquellas que aún no han sido marcadas por la corrupción del mundo. Debes ser cuidadoso, pues las noches aquí pueden ser tanto un refugio como una amenaza. Sus palabras se quedaron tatuadas en mi cabeza, despertando un nuevo nivel de curiosidad y temor. ¿Podría ser cierto que aquellas luces no eran simplemente fenómenos naturales, sino el vestigio de una presencia que habitaba en la frontera entre lo tangible y lo etéreo? Y esa noche, al retirarme a la habitación, no pude dejar de pensar en lo que mi suegra me había revelado. Marta dormía plácidamente a mi lado, ajena a la inquietud que se había instalado en mi pecho. Y mientras el viento seguía murmurando afuera, meciendo las ramas de los árboles, las imágenes de las luces danzantes persistieron en mi mente como un misterio que demandaba ser desentrañado. Y así me encontré atrapado en una encrucijada entre la lógica y lo fantástico, con la certeza de que las respuestas que buscaba no se encontraban en los libros ni en la razón, sino en la danza hipnótica de aquellas luces en el cielo. La certeza de que lo desconocido había tocado mi vida era innegable y su influencia irresistible. John Silence Radio. Pasaron los meses y la llegada de nuestro primogénito se acercaba con la certeza inminente de los ciclos naturales. El ambiente en la casa, que antes había estado marcado por la expectación y el misterio, ahora se llenaba de una vibrante energía propia de las grandes transformaciones. Mi esposa Marta irradiaba una calma que contrastaba con mi creciente nerviosismo. Había algo en el aire, una sensación que no podía definir del todo, como si las sombras y sus secretos se prepararan para revelarse con la llegada de esta nueva criatura. El día del nacimiento fue uno de esos días que en retrospectiva adquieren una cualidad casi mística. Fue una montaña de nubes bajas, como si el cielo estuviera inclinándose hacia nosotros. Marta dio a luz a un niño robusto y saludable al que llamamos David. La casa, que hasta entonces había sido un refugio de silencios y ecos, cobró vida con el llanto del recién nacido. Y mientras lo sostenía por primera vez, sentí el peso de la responsabilidad que mi suegra había predicho. Sus advertencias resonaban en mi mente, pero también había una alegría abrumadora y una gratitud indescriptible.
El tiempo avanzó con su ritmo inquebrantable y David creció rodeado del amor de su madre y la sabiduría de su abuela y mi propia curiosidad, siempre alerta a los cambios y las señales que el mundo pudiera ofrecer. Mi suegra, a quien el paso del tiempo apenas parecía rozar, se convirtió en una figura central en la vida de nuestro hijo, llenando su infancia de cuentos y leyendas que cimentaban su conexión con lo ancestral y con nuestra cultura. Sin embargo, el destino, con su irónica cadencia, decidió que el año en que David cumplía 3 años sería también el año en que la abuela nos dejaría. A sus 90 años, una neumonía la arrebató de nosotros con una celeridad que nos tomó por sorpresa. La casa que hasta entonces había sido un lugar de resguardos se tornó en un espacio de duelo y melancolía. Y aquel mismo año nos vimos enfrentados a la tarea de preparar el altar del Día de Muertos en su honor, una tradición que por más que la conociera desde niño, adquiría ahora un nuevo y profundo significado. La casa se transformó en un santuario de memorias y emociones, y la construcción del altar se convirtió en un acto de devoción que trascendía lo físico y lo espiritual. La mañana del Día de Muertos, la casa fue llenándose de colores y aromas que hablaban de una conexión con lo efímero y lo eterno. El altar, ubicado en el salón principal, era una obra de arte efímero. La base estaba hecha de una madera antigua, sobre la que dispusimos un mantel blanco adornado con encajes que pertenecían a la madre de Marta. Y sobre este lienzo dispusimos las ofrendas, los retratos de nuestra querida matriarca, rodeados de flores de cempasúchil, cuyos pétalos naranjas brillaban con una luz propia. Su aroma era fascinante. Las velas dispuestas en filas precisas proyectaban sombras danzantes en las paredes y el incienso flotaba en el aire como una plegaria que ascendía a los cielos. Había fruta fresca, calaveritas de azúcar, pan de muerto y los platillos favoritos de mi suegra, cuyo aroma inundaba la casa, reviviendo su presencia entre nosotros. El altar estaba rodeado de papel picado que ondeaba suavemente al compás de la brisa, simbolizando el delicado velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Todo había sido dispuesto con un cuidado reverente, como si cada elemento fuera una palabra en un poema antiguo que solo nosotros entendíamos. Y al caer la noche, cuando las velas fueron encendidas, la casa entera se llenó de una calidez casi sobrenatural, como si mi suegra estuviera ahí, observando y sonriendo desde el más allá. Esa noche, el aire estaba cargado de un aura de celebración y de misterio. Las historias compartidas, los recuerdos revividos y el murmullo de las conversaciones parecían tejernos juntos, conectándonos no solo con nuestros seres queridos que ya no estaban, sino también con la larga línea de ancestros que nos precedieron. Era una celebración de vida y muerte, de lo que permanece y de lo que se desvanece en un equilibrio sagrado. Y fue en esa atmósfera cargada de simbolismos que el destino volvió a desplegar su peculiar danza. La víspera del 3er cumpleaños de David, mientras la casa se sumía en un sueño profundo y reparador, las luces volvieron a aparecer en el cielo, y esta vez su aparición fue más vívida y aterradora que nunca. Desde la terraza, mientras fumaba un cigarrillo, de pronto observé las luces emergiendo desde el horizonte en la montaña, como si una antigua profecía se estuviera cumpliendo. Las esferas de fuego danzaban entre los árboles con una autonomía que me hizo pensar en seres conscientes, observando quizá desde otro plano de su existencia.
No parecían ser las mismas luces de la primera noche. Estas eran de fuego puro y una movilidad que sugería una deliberación inquietante. Y el cielo, vasto e insondable, se convirtió en un lienzo en el que aquellas luces pintaban sus trazos impredecibles. Formaban patrones y figuras que se desvanecían tan pronto como surgían, dejándome con una sensación de insignificancia frente a lo desconocido. El miedo se aferró a mi ser, un miedo que iba más allá, mucho más allá del simple temor por lo desconocido. Era un terror visceral que provenía de las entrañas de mi ser, como si una parte de mí entendiera instintivamente el peligro que aquellas luces representaban. El viento, que había sido un aliado fiel en nuestras noches de calma, se tornó helado y distante, susurrando palabras en un lenguaje que no lograba descifrar, y en ese instante comprendí la advertencia de mi suegra con una claridad que helaba mi sangre. Las luces eran más que un fenómeno, eran una presencia, eran las brujas, un recordatorio de que el mundo esconde secretos que el hombre apenas puede comprender. La lucha entre la lógica y el miedo, entre la necesidad de proteger a mi hijo y la fascinación por lo que mis ojos veían. ¿Era acaso una señal, un aviso de que las brujas estaban cerca como mi suegra había advertido? Las historias, los relatos de seres que transgreden las leyes de la realidad cobraban vida frente a mí con una claridad devastadora. Y de pie en la oscuridad, bajo el cielo dominado por aquel ballet, sentí un profundo abismo abrirse en mi interior. Sabía que el tiempo era un juez implacable y que la curiosidad podría convertirse en un peligroso aliado. Y al alejarme de la terraza, dejé que las luces continuaran su danza, sabiendo que lo que se había iniciado aquella noche no terminaría hasta que todas las preguntas encontraran su respuesta. John Silence Radio. Entré a la casa donde David dormía plácidamente, ajeno a los terrores y maravillas del mundo exterior, en su cálida cuna. Al observar su rostro inocente, comprendí que mi misión iba más allá de la simple curiosidad. Era un juramento de protección, de amor y de desafío al destino. Tomé la decisión y el propósito que me mantendría alerta mientras que las sombras continuaban su eterno juego sobre las faldas de las montañas de la Sierra de Guadalupe. Desde aquella noche en la que las luces habían resurgido en el cielo con un terrorífico esplendor, la vida de nuestra casa, a los pies de la montaña, había tomado un rumbo inesperado. Lo que al principio parecía una advertencia se transformó en una realidad palpable que se manifestaba con una intensidad creciente. Cada noche, las luces volvían a aparecer, danzando sobre el horizonte con una insistencia que comenzaba a desgastar la frágil tranquilidad que había intentado mantener. No le había dicho a Marta, no quería asustarla, aunque sospechaba que su madre le había comentado. Aquellas luces, lejanas en las montañas, entre los árboles, se hicieron más presentes, más personales, como si hubieran decidido convertir nuestra casa en el epicentro de su misteriosa actividad. Y cada anochecer esperaba con el corazón encogido a aquellas esferas de fuego y las miraba realizando su aparición. Se presentaban puntuales como actores en una obra macabra que solo yo parecía estar presenciando.
La frecuencia de su aparición era solo el preludio de un acecho más tangible y desconcertante. Comenzaron a oírse ruidos inexplicables en el tejado de nuestra casa, y lo que parecía caprichos del viento o algunas aves, de pronto se volvió demasiado humano, demasiado estructurado y repetitivo como para ignorarlo. Era como si algo o alguien estuviera merodeando por encima de nosotros, observándonos con una curiosidad malsana. Golpes suaves, susurros apenas audibles y crujidos que recorrían las vigas con un ritmo que parecía seguir el compás de las luces en el cielo. Las noches se tornaron en un campo de batalla entre mi racionalidad y el pavor que se insinuaba en cada sombra, y a menudo me despertaba a mitad de la noche convencido de que había escuchado un murmullo, un susurro lejano que no provenía de ninguna parte de nuestra casa. Comenzaba a recorrer los pasillos con una linterna, buscando algún indicio de lo que sentía, de lo que acechaba en las penumbras. Y en estos recorridos, con la casa bañada por una luz incierta, mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Y fue entonces cuando por primera vez lo vi. Una silueta. Una sombra que al principio se presentaba como una simple distorsión del aire, una anomalía que mi cerebro intentaba explicar como un juego de luces y sombras, y sin embargo, no tardé en darme cuenta de que aquella figura tenía una consistencia que escapaba a lo meramente físico, y en ocasiones se manifestaba como una nube de niebla que se deslizaba por el jardín, borrando su rastro al contacto con la luz. Y otras veces la figura era más tangible, un ente oscuro que se movía entre los árboles con una fluidez inquietante como una sombra consciente que desafiaba toda lógica. Esta presencia, este ser, se convertía en una constante compañía en mi perenne vigilia. Podía sentir su mirada, su atención fija sobre la casa, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar su verdadera intención. Y aunque Marta y David parecían ajenos a estos eventos, yo era un prisionero de mi propia percepción, siempre al borde de una revelación que nunca terminaba de llegar. Y una noche, mientras observaba la danza de las luces desde la seguridad del interior, mi atención fue capturada por una figura más concreta y aterradora que cualquier otra, porque a través de la ventana de mi estudio, una sombra apareció. La oscuridad era densa y maleable, pero poco a poco comenzó a definir una forma humanoide, una forma de una vieja, de una mujer. Lo que vi esa noche ha quedado grabado en mi memoria con un detalle que desafía al olvido. Era una figura borrosa, pero con cada parpadeo la visión se hizo más clara y horrenda. Una mujer, aunque llamarla así sería concederle una humanidad que tal vez había perdido. Su piel era de un tono verdoso, cadavérico, como si la vida hubiera sido extirpada de su presencia. Pero lo más espantoso eran sus ojos, que carecían de pupilas. Eran dos orbes blancos, vacíos, pero de una profundidad que insinuaba una eternidad en la oscuridad. Su boca era una línea distorsionada de dientes afilados, como si cada sonrisa prometiera un dolor inimaginable, y en su mirada, en sus ojos inhumanos, había una mezcla de malevolencia y de hambre. El rostro estaba pegado al vidrio de la ventana como si de un espejismo se tratara, un espejismo espantoso, algo que hubiera decidido observarme con atención. Parecía una aparición salida de los cuentos más macabros de mi infancia. Un espectro que desafiaba las barreras entre lo real y lo imposible. Al verla, el terror me atrapó con una fuerza que apenas podía comprender. Era un pavor que emanaba de lo más profundo de mi ser, como si mi alma reconociera el peligro ancestral que esa figura representaba. Traté de gritar, de despertar a Marta, pero mi voz se ahogó en la garganta. Sentí que si desviaba la mirada por un instante, aquella figura encontraría una manera de entrar, de quebrar las protecciones invisibles que aún nos mantenían a salvo.
Pero finalmente, en un acto de desesperación, me arrojé hacia la ventana, temiendo que mi impulso fuera un último desafío a mi propia cordura. Y entonces cerré los ojos, y al volver a abrirlos, la figura había desaparecido. La noche era la misma, el jardín estaba en calma, los árboles serenos, pero mi mente había quedado atrapada en un abismo de horror que había cruzado la línea entre la locura y la razón. Aún hasta hoy, el rostro de la mujer sigue acechándome en cada sombra, en cada ruido que rompe la quietud de la casa. Aquella visión tan vívida y grotesca me recuerda constantemente que las advertencias de mi suegra no habían sido simples supersticiones, sino un augurio de un destino que aún no he logrado desentrañar. John Silence Radio. Las luces continúan su danza nocturna, las sombras merodean con una intención desconocida y yo estaba atrapado en el centro de ese torbellino. Me enfrentaba a la realidad de que nuestro hogar estaba rodeado por presencias que eran del más allá. Y en esta casa que alguna vez fue un refugio, cada noche ahora era el terror. Y yo, un hombre que alguna vez buscó respuestas en las estrellas, ahora temo lo que el universo pueda revelar y no quiero saber nada de ellas. Habían pasado casi 3 años desde la aparición de las luces en la montaña, 3 años de inquietud y terror que se entrelazaron con la vida cotidiana como un murmullo persistente que nunca se apagaba, y durante ese tiempo, la advertencia de mi suegra sobre las brujas se había convertido en una obsesión para mí, una sombra de tinieblas que oscurecía aún los rayos del sol. La idea de seres acechando, siempre al borde de la percepción, había encendido en mí una vigilancia constante, y sin embargo el destino, en su irónica indiferencia, decidió actuar en un momento de descuido, cuando mis defensas estaban abajo. Recordaba claramente el consejo de mi suegra: deja siempre las tijeras abiertas debajo de la cuna, y el niño, cuando pueda, que sea bautizado. No sé por qué lo has dejado, no esperes más, tienes que bautizarlo. Yo lo había dejado, quería que mis padres lo hicieran desde nuestra tierra natal, en Chiapas. Y entonces había pasado el tiempo y mi hijo no había sido bautizado. Las brujas temen a las cosas benditas y al hierro abierto, me dijo mi suegra, pues saben que es símbolo de resistencia y protección. Y yo, siguiendo sus palabras, durante años había dejado un par de tijeras abiertas bajo la cuna de David, una cruz como un talismán de protección, un escudo invisible contra la amenaza que flotaba sobre nosotros. Y sin embargo, en el torbellino de la vida diaria, una noche fatídica, me falló la memoria, y entre el caos, el aseo de la casa, entre mis propias luchas internas, mi trabajo, el olvido y la constante vigilancia sobre lo invisible, no pude recordar lo más crucial: dejar las tijeras abiertas. Realmente era un acto mecánico, pero esa vez lo había dejado a un lado. La noche avanzó y sin darme cuenta dejé la cuna de David sin su defensa habitual. Parecía ser una noche tranquila como cualquier otra, y el aire pesado con una calma engañosa. Las luces en el cielo ya se habían convertido en una rutina tan familiar como la oscuridad misma. Marta dormía profundamente a mi lado, y yo me encontraba atrapado entre el sueño y la vigilancia, navegando las aguas de una inquietud que se había vuelto parte de mi ser.
Y entonces me despertó un ruido inusual, un susurro distinto de los que se habían vuelto habituales en nuestras noches, y al principio lo atribuía a mis sueños, una manifestación de mi agotada mente buscando rastros de lo que se había inevitable. Pero al abrir los ojos, sentí un frío helado que recorría mi columna. Salté de la cama con una urgencia inexplicable, mis pies descalzos golpeando el suelo con una intensidad que resonó a lo largo de la casa. Una parte de mí sabía que algo estaba mal, que el delicado equilibrio que había mantenido había sido roto, y entonces corrí por el pasillo con el corazón martillando en mi pecho mientras cada sombra parecía cobrar vida, susurrando secretos en un lenguaje ancestral que no lograba descifrar. Y al llegar a la habitación de David, la puerta entreabierta me permitió vislumbrar la escena que destrozaría mi mundo. La cuna estaba envuelta en una penumbra que parecía más densa de lo habitual, una oscuridad que respiraba y se expandía con una intención insidiosa. Me acerqué con pasos vacilantes, temiendo lo que mi mente ya sabía, pero se negaba a aceptar. Y al mirar dentro de la cuna, el tiempo pareció detenerse, cristalizando el horror en una imagen que quedaría grabada en mi memoria para siempre. David, mi hijo, yacía inmóvil, su pequeño cuerpo inerte privado del aliento de vida. Su rostro, una vez lleno de curiosidad y risa, ahora era una máscara serena. Pero fue al observar sus manos cuando la realidad me golpeó con una fuerza devastadora, porque los dedos de David estaban marcados, cubiertos de pequeñas mordeduras, cicatrices de dientes afilados que contaban una historia de hambre y voracidad. Las señales eran claras, la evidencia irrefutable de que las brujas habían estado allí cumpliendo con su siniestra promesa. La visión fue un golpe brutal, como si la misma existencia se hubiera burlado de mí en mi descuido, y caí de rodillas al lado de la cuna, un grito silencioso ahogándose en mi garganta mientras mi alma se desgarraba en un abismo de culpa. El dolor era una fuerza tangible, una presencia opresiva que se apoderó de mi ser. Las palabras de mi suegra resonaban en mi mente con un eco burlón, recordándome mi fracaso al proteger a mi hijo. No había sido capaz de seguir su advertencia, había fallado en la tarea más básica de asegurar su bienestar. La realización de que mi olvido había permitido el acceso a las brujas fue un veneno que se extendió por mi corazón, alimentando una culpa que parecía no tener fin. Las luces en el cielo, ahora apagadas y frías, observaban con indiferencia desde su altura celestial, habiendo cumplido su propósito sin importar la devastación que habían dejado. En los días que siguieron, la casa se transformó en un mausoleo silencioso, un lugar impregnado de recuerdos que se había vuelto insoportable. El mundo exterior continuaba su marcha implacable, ajeno a nuestro dolor y a la revelación de lo que acechaba en los rincones oscuros de la vida. No había consuelo en la razón ni alivio en la lógica. Lo que se había perdido era una parte de nuestra esencia, un fragmento de nuestra alma que las sombras habían devorado con un hambre insaciable. Y así, en la soledad de nuestra pena, comprendí que las brujas, las luces, no eran fenómenos ni cuentos antiguos, eran realidades que yo había ignorado, advertencias que había desechado en mi arrogancia. Era el precio de una curiosidad mal colocada y una vigilancia que había fracasado. El final de esta historia entonces no es una conclusión sino una advertencia que resuena en el viento que sopla a través de la Sierra de Guadalupe, el último vestigio de un antiguo bosque dentro de la Ciudad de México.
Aquellas luces, las brujas, estarán siempre esperando el momento oportuno para recordar a los mortales su lugar en la vasta danza de lo desconocido. Ellas continúan su incesante aparición. Yo, un padre que perdió lo más preciado por descuido, estoy atrapado entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar, siempre mirando hacia el horizonte donde la realidad y el misterio se encuentran. Y así, la historia de las brujas quedó grabada en el lienzo de mi alma y la llevaré hasta mi tumba. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña.